Platón dijo que era un mundo de la forma, que él llamó eidos. Nosotros, en las investigaciones posteriores, la psicología y la neurología descubren que sí, que hay una contrastación entre algo que la mente, el cerebro tiene, contra esa experiencia de perro como tal. Y eso ocurre con la ciencia, cualquiera que sea su objeto. Entonces, esa relación sujeto-objeto divide a los pensadores en uno que le da más énfasis al objeto pensado, a la materia que se piensa, a la realidad que se piensa, que al sujeto. Reunimos las ideas, ¿verdad?, las partes de lo que formulamos, y tiene también pues una manera de asignar significado a las cosas. Ojo entonces, está un Platón que dice, se piensa a través de unas formas que ya existen, unas formas que casi son como los modelos, ¿ya? Y entonces a través de esos modelos vamos reconociendo la realidad de perro, la realidad de gato o de ser humano. ¿Está claro esto? Aristóteles fue un estudiante de Platón. Y eso, pero Aristóteles se orienta. El Imperio Romano se impone hasta más o menos los años 500 de la era cristiana y en Europa, y después se construye sobre dos raíces muy fuertes, que es la estructura filosófica de lo que conocemos de Grecia. Porque la gente tiene la impresión de que se leía poco. No, se leía mucho, obviamente, entre la gente culta, como ustedes y como nosotros los profesores, pero ya ha cambiado eso. La gente culta lee poco, especialmente pues los temas que no se conviertan en una materia de examen, ¿verdad? O mientras se estudia en la universidad. Entonces, fíjense que el que revoluciona el conocimiento científico va a ser Kant, con una obra fundamental que se llama Crítica de la razón pura. ¿Qué contiene esta obra que va a revolucionar la ciencia? El conocimiento científico. El conocimiento científico ese que dice conocer el objeto para poder explicarlo y con él transformar la realidad. Eso es ciencia. Y lo que conoce la historia de la ciencia y de la filosofía es que es un filósofo el que lanza e impulsa el desarrollo de las ciencias tal como las conocemos hoy. Cuando Kant aparece, las investigaciones científicas estaban mediatizadas por ideas erróneas de cómo funciona el entendimiento humano. Esa es la clave. La clave es cómo funciona el entendimiento humano. A ver, ustedes que están estudiando ciencia, ¿cómo creen ustedes que funciona el entendimiento humano para producir esa ciencia? A ver, ¿quién hace de voluntario? ¿Cómo funciona ese entendimiento humano? Entendiendo por entendimiento aquí razón. Y entendiendo por razón aquella capacidad que nos permite expresar lo que podemos comprender. ¿Ok? Eso es lo que es razón. Ok. Yo no sé tanto si nos diferencia mucho. A veces uno ve ciertas personas y la verdad pues que no ve mucho uno. A ver, entonces por favor, díganme ustedes que ustedes están haciendo universidad exactamente para producir ciencia. Oiga, hoy se dice y nos llenamos la boca, no hay que enseñar al estudiante conocimientos, sino hay que enseñarlos a producir conocimientos. Y entonces, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona ese entendimiento? Ustedes no tienen ni idea de
funciona. O sea, a ver, entonces yo voy a pedirle muy cortésmente al que yo vea más inteligente. Yo tengo una capacidad para distinguir personas inteligentes. No, bueno, tampoco es que sean, ¿verdad? No puedo llegar hasta el punto de decir, es un genio. No, tampoco puedo decir. A ver, por aquí. Este muchacho sí me ha dado a mí. Fíjese que la idea que yo tengo de inteligencia depende de cuál es mi experiencia sobre la inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que este muchacho tiene apariencia de ser alguien que nos puede explicar cómo crees tú que funciona ese entendimiento que te está facilitando aprender ciencia y de pronto hasta producir ciencia. El ser humano razona lo que alcanza a comprender y eso lo transforma. ¿Lo transforma en qué sentido? El conocimiento que adquiere, pues eso es lo que él aplica en su vida. Y eso. El conocimiento que adquiere, pero él introdujo un elemento que es importante, capaz de expresar lo que comprende. Esa es una característica de la ciencia. Pero antes de poder expresar eso que se comprende, hay que comprenderlo, ¿no? ¿Y qué idea tiene esta bella joven de lo que es comprender antes de expresar lo que se comprende? Bueno, para mí comprender requiere, o digamos, es un proceso en el cual aquello que adquiero lo uso para mi experiencia o con base a lo que hago, y de ahí, digamos, le doy un resultado más trascendental, que es aquel que comparto hacia los demás. O sea, porque lo comparte se hace trascendental. No, la manera en cómo, digamos, mi experiencia personal o cómo lo vivo y tener la capacidad de cómo lo expreso. Así es. Muy bien. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se le pregunta al chofer de un vehículo? ¿Y cómo cree usted que usted conduce este vehículo? Dice, bueno, simplemente le doy al arranque, al acelerador y él va para adelante, ¿no? Eso nos pasa también con la explicación de cómo funciona la mente. Pero Kant, como todos los que se dedicaron a este tema, el hombre duró casi como 60 años viendo a ver cuáles eran los errores, por ejemplo, de los filósofos anteriores. Por ejemplo, el mismo Descartes. Descartes es un filósofo anterior a Kant, y hay algunos que fueron contemporáneos con él que dieron algunas explicaciones sobre esto. El más importante fue Descartes. Ustedes han escuchado hablar del método cartesiano y esas cosas, y les han dicho que el método cartesiano fue también una palanca para el desarrollo científico. Bueno, Descartes tenía una separación de sujeto-objeto que también dificultaba el desarrollo de la ciencia, porque Descartes decía que había dos componentes: la cosa extensa, por un lado, que sería el objeto, y la cosa pensante, que sería el sujeto. Pero esas dos, igual que Platón, era muy difícil ver la conexión. Fíjense cómo, a pesar de que se suponía de que había algo que pudiera explicar el pensamiento, los filósofos no se atrevían. ¿Por qué cree que no se atrevían? Y duraron tanto tiempo en conectar que lo que había allí era un cerebro que conectaba al sujeto con el objeto. Y eso transforma toda la situación.
¿Por qué creen ustedes que se duró mucho tiempo en formular eso, Dios mío? 20 siglos, 15 siglos. Y todavía pues hay lugares donde su desarrollo tiene que ver con eso. Porque se había trasladado la capacidad de pensamiento de las cosas a un ser fuera de la realidad. Y ese ser fuera de la realidad era exactamente un ser inaccesible. Kant fue un hombre de fe y dijo, no se necesita rechazar a Dios para aceptar que la razón y sus procesos internos de producir conocimiento pertenecen a la autonomía y a la libertad del ser humano como tal. Pero Kant, hombre inteligente, resuelve el problema entre sujeto y objeto diciendo, ok, el problema no es que si el objeto impone su huella, su forma en el sujeto y es eso lo que el sujeto es capaz de conocer. No, hay una interacción entre los dos. Pero no solamente dijo que había una interacción entre los dos, entre sujeto y objeto. Yo no puedo decir del objeto menos de lo que yo supongo del objeto. ¿Está claro? Yo, por ejemplo, estoy viendo un modelo en administración. Por ejemplo, las matrices. ¿Qué era? Las matrices, bueno, son unos cuadritos donde hay unas columnas y hay unas líneas. Lo que yo voy a interpretar de matrices va a estar relacionado a formas que están de alguna manera en mi experiencia vital. ¿Ya? ¿Cuál? Bueno, cada quien la tendrá. Y eso es lo que llaman conocimiento previo, que en pedagogía se utiliza para poder conducir el aprendizaje de nuevos conocimientos. Entonces, Kant dice, es que el problema no está en que el objeto tenga esa influencia sobre el objeto. Es que el sujeto no podrá decir nada del objeto que ya no esté en él. El sujeto no podrá decir nada del objeto que ya no esté en él. ¿Y cómo esa formulación llegó a tener ese impacto transformador de la ciencia? Mire, y lo repito de nuevo. Lo que el sujeto dice del objeto ya debe haber estado en el sujeto. Fíjense que utilizo la palabra dice, o sea que pasamos por la parte de expresión. Lo que quiere decir es que lo que usted finalmente concluye de un objeto no va a nacer del objeto, va a nacer de los procesos internos de investigación, de los procesos racionales que usted construya para investigar. ¿Y a dónde puso entonces Kant el poder del conocimiento? ¿Dónde lo puso? Cuando hace esa afirmación. ¿Dónde estaba el poder antes? El poder del conocimiento, ¿dónde estaba? Yo lo dije. ¿Dónde estaba el poder del conocimiento? Antes que la gente se ponía. No. En la etapa que Kant enfrenta. La realidad que Kant enfrenta. ¿Dónde estaba el poder del conocimiento? En la teología. En pensar que la capacidad de pensar está fuera de ti. Y Kant dice no solamente que está dentro de ti, sino que lo que se puede afirmar de la realidad, del objeto, ya es algo que está en ti. Esto puede parecer como que un poco de magia, algo así. Bueno, entonces, ¿para qué yo estudio si ya está en mí? No, la vaina no es tan
tan fácil, ¿no? Es sencillamente que el ser humano tiene un poder, una capacidad de poder observar, medir, ensayar con el objeto, y cuando ya llega a formular una proposición sobre ese objeto, ya es porque la ha construido previamente en sí. ¿Sí se entiende? ¿Me lo puedes explicar? A ver, con tus palabras. ¿Quién me lo puede expresar? Es decir, no significa que Kant está diciendo, no, y es que ya tenemos el conocimiento y por lo tanto lo que usted dice del objeto es porque ya está en usted. No es eso lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en la medida en que usted entra en interacción con el objeto, usted va descubriendo maneras de entender y comprender ese objeto. Y por lo tanto, cuando dice, este objeto es tal cosa, no es porque está en el objeto, sino porque está en su mente, y es lo que está en su mente lo que está definiendo al objeto. ¿Se entiende el cambio? Que uno describe las cosas a partir de la experiencia que tiene con las cosas. Por ejemplo, yo describo un perro porque ya sé, ya lo he visto y he interactuado con el perro. Pero si hablando de ciencia, por ejemplo, un perro lo puede estudiar científicamente. Exacto. Como por ejemplo su sistema nervioso, los órganos que tiene. Pero si no conozco un perro, si no he visto un perro, no puedo describir qué tiene ese perro. Pero cuando yo digo lo que tengo que decir después del perro, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, hay cosas que yo digo del perro que ya no. No sabría cómo responder. No sé, esto es lo que es ciencia. Es decir, a ver, yo no puedo decir del objeto nada que ya no esté en mí. Ojo, pero eso no elimina la investigación, supone la investigación. Pero no obstante la investigación tiene un carácter subjetivo también. Yo voy a afirmar o a negar de las cosas y lo que afirmo o niego de ellas ya está en mí. ¿Qué significa eso? Lo que yo afirmo o niego del objeto ya está en mí. Esto indica que lo que yo investigo del objeto es lo que yo voy a formular sobre ese objeto. Por lo tanto, ya está en mí. Ok, esto entonces se conecta con el estudio, que es lo que hoy llamamos en las técnicas de enseñanza-aprendizaje, apropiación. Si usted no se apropia de la formulación que está estudiando, no podrá decir nada del objeto. Lo que dije yo del teléfono celular, por ejemplo, ¿ya? Yo lo dije porque ya eso es algo que yo he apropiado. Y por lo tanto lo estoy diciendo del objeto porque ya forma parte de mí. ¿Ya? Si no lo hubiera, no pudiera decir lo que he dicho acerca del objeto. Entonces, a donde vamos es que en la época de Kant se colocaba la fuerza del pensamiento y del entendimiento en el objeto y a través de eso fuera del sujeto. Entonces el conocimiento era un milagro y todavía parece que sigue siendo un milagro, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que sigue siendo un milagro? Porque tú pareciera que tienes una resonancia cuando yo afirmo algo así, de que pareciera que hoy el conocimiento fuera también un milagro.